Creer que la fe es solo una declaración vacía, un susurro de palabras sin vida, es el peor error que puedes cometer en tu camino espiritual. Una confusión que ha desviado a innumerables almas del verdadero sendero. Déjame revelarte la verdad oculta detrás de un libro que muchos han malinterpretado, un texto que ha sido objeto de debate y desdén, pero que, una vez comprendido, tiene el poder de sacudir tu visión del Evangelio y de tu propia existencia. Este no es un mensaje cualquiera. Es una revelación que te llevará a las profundidades de la sabiduría divina, un llamado a una fe genuina que se manifiesta en cada fibra de tu ser. El libro de Santiago, a menudo subestimado, es una llama ardiente que purifica y expone. Durante siglos, su mensaje ha sido un misterio para muchos, eclipsado por interpretaciones parciales o, peor aún, por un desconocimiento total de su contexto y su autor. Pero la verdad es que este escrito, tan breve como poderoso, encierra claves esenciales para vivir una vida que realmente honre a Dios, no solo con palabras, sino con hechos palpables que reflejen su gracia y su poder. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede transformar radicalmente tu comprensión de lo que significa ser un seguidor de Cristo. Detrás de cada palabra de este escrito hay una historia de transformación personal, una historia de fe inquebrantable y de liderazgo forjado en la adversidad. No hablamos de un apóstol más, sino de Santiago, el germano del Señor, quien en sus inicios dudó, como muchos de nosotros lo hacemos, de la divinidad de Jesús. Imaginen la incredulidad inicial, la resistencia familiar frente a una verdad tan monumental, pero la resurrección de Cristo cambió todo para él, encendiendo una luz que nunca más se apagó, convirtiéndolo en un pilar, en una roca firme de la iglesia naciente. Su testimonio es un faro de esperanza para aquellos que luchan con la duda, para quienes se sienten ajenos a la fe a pesar de su cercanía a la luz. Santiago, el que una vez dudó, se convirtió en el líder de la iglesia en Jerusalén, la mismísima cuna del cristianismo. Su nombre, Santiago el Justo, no fue un título casual, sino un reflejo de su carácter, un testimonio vivo de una fe que no era solo creencia, sino una forma de vida, una práctica constante de la justicia y la piedad. Él fue el pastor de las ovejas más vulnerables, el guardián de la fe en tiempos de inmensa presión. Piensen en el Concilio de Jerusalén, ese momento crucial donde la iglesia primitiva luchaba por definir su identidad, donde se debatía si los gentiles debían someterse a la ley mosaica. Fue Santiago quien, con sabiduría divina y discernimiento, guió la asamblea hacia una decisión que abrió las puertas del Evangelio a toda la humanidad, sin las cadenas de la ley. Su voz resonó con autoridad, no solo por su parentesco con Jesús, sino por su profunda comprensión de la gracia y su compromiso inquebrantable con la verdad. Era un hombre que caminaba el camino estrecho con una convicción inquebrantable, un ejemplo viviente de lo que predicaba. Su reputación de santidad era tal que incluso historiadores judíos como Josefo lo mencionan, atestiguando su integridad y su profunda influencia en su época. No era un teórico de la fe, sino un practicante incansable, un guerrero espiritual cuya vida era un sermón mudo pero elocuente. Su legado no es solo un libro, sino el testimonio de una vida entregada, una semilla que floreció en el corazón de una iglesia naciente. Este hombre, Santiago, con el corazón de un pastor y la autoridad de un líder, escribió su carta a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Qué significaba esto en aquel entonces? No era una audiencia local, era una multitud de creyentes judíos dispersos por todo el Imperio Romano, arrancados de sus hogares por la persecución, enfrentando desafíos inauditos en tierras extrañas. Eran como ovejas sin pastor en medio de lobos, luchando por mantener su identidad y su fe en un mundo hostil, tentados a ceder ante las presiones culturales y espirituales. Para ellos, este libro no era una mera exhortación teológica, era un salvavidas, una brújula en medio de la tormenta. Era la voz de un hermano mayor, de un padre espiritual, que conocía sus luchas, sus tentaciones, sus miedos. Les hablaba directamente a su realidad, a la angustia de ser extranjeros en una tierra extraña, a la tentación de transigir con el mundo,
a la necesidad de una fe que no solo creyera en Dios, sino que se demostrara activa y viva en cada aspecto de su diario vivir. Era un mensaje de luz en la oscuridad más profunda. Imagina la desesperación de aquellos primeros creyentes separados de su comunidad, enfrentando el escarnio y la pobreza, viendo a sus hermanos sufrir. Santiago les ofrece una palabra de aliento, sí, pero también una palabra de urgencia y de confrontación. Les dice que la fe no es un refugio pasivo, sino un campo de batalla, donde cada acción, cada palabra, cada decisión tiene un peso eterno. Les enseña que la verdadera fe se forja en el crisol de la adversidad, que florece en la acción. Y es aquí donde llegamos al corazón de la historia oculta, al punto donde este libro ha sido históricamente mal interpretado y en ocasiones incluso rechazado. Para muchos, el mensaje de Santiago sobre las obras parecía contradecir la enseñanza de Pablo sobre la justificación por la fe. ¿Fe o obras? La pregunta resonó por siglos, llevando a Martín Lutero a llamar a esta epístola una epístola de paja, creyendo que restaba valor a la gracia divina. Pero esta visión, mis queridos amigos, es una profunda y peligrosa simplificación. La verdad, la gloriosa verdad que se ha ocultado tras capas de dogmatismo, es que Santiago y Pablo no se contradicen, se complementan como dos caras de una misma moneda divina. Pablo enfatiza que la salvación es un don de Dios, recibido por fe, para que nadie se gloríe. Santiago, por su parte, clama que esa fe genuina, ese don precioso, debe manifestarse en obras. Es la misma luz de la salvación, solo que vista desde dos ángulos esenciales, la raíz y el fruto. La fe sin obras, como bien dice Santiago, está muerta en sí misma. Piénsenlo así. Una semilla de fe es plantada en vuestro corazón por la mano divina. Pablo nos dice que esa semilla es un regalo inmerecido. Santiago nos recuerda que una semilla viva debe germinar, crecer y dar fruto. ¿De qué sirve una semilla, por muy preciosa que sea, si nunca brota? Si nunca se convierte en un árbol que dé sombra y sustento. La fe sin obras es como ese árbol estéril, una promesa vacía, una esperanza que se desvanece con el viento, incapaz de nutrir el alma ni de impactar el mundo. No es que las obras nos salven, jamás. Solo la gracia de Dios a través de Cristo puede hacerlo. Pero las obras son la evidencia innegable, el testimonio palpable de que esa gracia ha obrado una transformación real en nuestras vidas. Son el fuego que prueba el oro, el reflejo de una fe que no es estática, sino dinámica, viva, en constante movimiento y expresión. Si decimos que tenemos fe, pero nuestras vidas no muestran ningún cambio, ninguna acción de amor o justicia, ¿es realmente una fe que transforma? Esa es la pregunta que Santiago nos grita desde las páginas de su carta. Ahora, profundicemos en las enseñanzas clave de Santiago, esas verdades eternas que, una vez desveladas, cambiarán tu perspectiva para siempre. Comienza en el capítulo 1, hablándonos de las pruebas y tentaciones. Él no las ignora. Al contrario, nos dice que las consideremos gozo puro cuando pasamos por diversas pruebas. Gozo, sí, porque estas pruebas no son para destruirnos, sino para forjarnos, para refinar nuestra fe como el fuego purifica el oro. Son la fragua divina donde el carácter de Cristo se forma en nosotros. Nos invita a pedir sabiduría a Dios, si alguno de nosotros carece de ella, para navegar por esas tormentas, y nos asegura que Dios la dará abundantemente y sin reproche. Esta es una puerta abierta a la guía divina en cada encrucijada de nuestra vida. Pero atención, no podemos dudar, porque el que duda es como la ola del mar, arrastrada por el viento y echada de un lado a otro. Una mente dividida no recibirá nada del Señor. Aquí hay una confrontación directa a nuestra falta de confianza, a nuestra inconstancia. Luego, Santiago nos confronta con la verdad de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Cuántas veces nos sentamos en las bancas, escuchamos sermones inspiradores, leemos la Biblia y luego volvemos a nuestras vidas sin aplicar una sola verdad? Somos como el hombre que mira su rostro en un espejo, se va y al instante olvida cómo era. La palabra de Dios no es para ser meramente escuchada, es para ser vivida,
para ser encarnada en cada acción, en cada interacción. Es el camino estrecho que exige una respuesta activa. Y aquí viene una de las verdades más incómodas pero vitales: la parcialidad. Santiago nos reprende severamente por mostrar favoritismo, por honrar a los ricos y despreciar a los pobres. ¿No hemos visto esto en nuestras propias comunidades, incluso en la iglesia? Vestimos con ropas caras y damos los mejores asientos a quienes tienen influencia, mientras que ignoramos al humilde, al desposeído. Esto, dice Santiago, es pecado. Es una transgresión de la ley real. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No podemos decir que amamos a Dios si despreciamos a su creación más vulnerable. Aquí, amados, no hay escapatoria. Santiago no permite una fe teórica, una fe que se encierra en un templo y olvida el mundo real. Nos llama a la acción compasiva, a la justicia social. Él nos recuerda que todos somos parte de la misma multitud, la humanidad testigo de la gracia de Dios, y que la forma en que tratamos a los menos afortunados es un reflejo directo de nuestra fe. Es un llamado a abrir nuestras puertas y corazones, a ser verdaderos pastores para las ovejas descarriadas de la sociedad. Ahora llegamos al pasaje central, el que ha provocado tanta controversia, pero que es la clave para entender la visión completa. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Santiago 2:17 et. Esta no es una sugerencia, es una declaración de principio, una verdad inquebrantable. Santiago lo ilustra con ejemplos impactantes. Si un hermano o hermana está desnudo y tiene falta de la comida diaria, y uno de ustedes les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? ¿Es esa una fe viva? Absolutamente no. Piénsalo bien. ¿De qué sirve decir: creo en Dios si mi corazón está cerrado al clamor del necesitado? ¿De qué sirve orar por los enfermos si no extendemos una mano de ayuda cuando podemos? Santiago usa a Abraham, el padre de la fe, como ejemplo. Abraham fue justificado cuando ofreció a Isaac en el altar. ¿Fue solo su creencia lo que lo justificó o fue su obediencia, su acción de fe, lo que la completó y la demostró? La fe y las obras trabajaron juntas, y la fe se perfeccionó por las obras. Aquí está la clave: las obras no son el precio de la salvación, sino la prueba de la salvación. Son el fruto evidente de una semilla que ha echado raíces profundas. Y luego Rahab, la prostituta de Jericó. Ella no era una figura religiosa prominente, sin embargo, fue justificada por obras, al hospedar a los espías y enviarlos por otro camino. Su fe en el Dios de Israel no fue solo un pensamiento. Fue una decisión arriesgada, una acción que puso su vida en peligro, pero que testificó de su creencia. La fe que agrada a Dios es una fe que actúa, que se arriesga, que confía plenamente en su providencia y se mueve con propósito. Es la manifestación de una luz interior que no puede ser ocultada. La boca es un órgano pequeño, pero su poder es inmenso. Santiago dedica un capítulo entero a la lengua, Santiago 3d, un tema que raramente se profundiza lo suficiente. Dice que es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Qué imagen tan potente! Es como un pequeño timón que dirige un gran barco, o una pequeña chispa que incendia un vasto bosque. Nuestras palabras tienen el poder de construir o de destruir, de sanar o de herir, de bendecir o de maldecir. ¿Cuántas relaciones se han roto? ¿Cuántas oportunidades se han perdido? ¿Cuántas heridas se han causado por el uso irresponsable de la lengua? Santiago nos llama a dominar este órgano indómito, a poner un freno a nuestras palabras impulsivas, a nuestras críticas destructivas, a nuestros chismes venenosos. Porque si podemos controlar nuestra lengua, podemos controlar todo nuestro cuerpo. Es un llamado urgente a la autodisciplina, a la reflexión antes de hablar, a sembrar semillas de bendición con cada palabra que pronunciamos. Y la hipocresía es una de las mayores preocupaciones de Santiago. Nos pregunta: ¿de una misma fuente echa agua dulce y amarga? Imposible. Asimismo,
No podemos alabar a Dios con una boca y luego maldecir a los hombres que han sido creados a imagen de Dios. Esto es una contradicción flagrante, una traición a la naturaleza misma del amor divino. Un corazón transformado por la gracia de Dios debe producir palabras de gracia, palabras de vida, palabras de sanidad, siempre. Es un reflejo de la cruz que nos redime. Luego, Santiago confronta directamente la mundanalidad, ese amor por las cosas del mundo que nos aleja de Dios. Santiago 4:8. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pregunta. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Aquí hay una revelación directa sobre la raíz de nuestros conflictos internos y externos, nuestro propio deseo egoísta, nuestra codicia, nuestra búsqueda insaciable de placer y poder. Es un fuego que consume, un camino ancho que lleva a la destrucción. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Estas palabras son duras, directas, sin concesiones. No podemos servir a dos señores. No podemos tener un pie en el reino de Dios y otro en el reino de este mundo, y esperar caminar por el camino estrecho. Es una puerta que no se puede abrir en dos direcciones. Esta es una confrontación directa a nuestra apatía espiritual, a nuestra comodidad, a nuestra tendencia a transigir con lo que sabemos que está mal. Santiago nos llama al arrepentimiento urgente, a la humillación ante el Señor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Limpiad las manos, pecadores, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4:7-8. Este no es un consejo, es una orden divina, una estrategia de guerra espiritual. No podemos esperar la victoria si no nos sometemos primero al general. Y si hacemos nuestra parte, Él hará la suya. Es una promesa de redención y restauración. Finalmente, el libro culmina con exhortaciones a la paciencia en el sufrimiento y al poder de la oración. Santiago 5:8. Él nos anima a no quejarnos unos de otros, para no ser condenados. Nos recuerda que la venida del Señor está cerca. Nos exhorta a la paciencia del labrador que espera la preciosa fruta de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. ¡Qué metáfora tan poderosa! Nuestras vidas son como esa tierra, nuestra fe como la semilla, y la gracia de Dios como la lluvia que la hace florecer. Y luego, la instrucción poderosa sobre la oración de fe. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Santiago 5:13-15. Esto no es magia. Es el poder sobrenatural de Dios obrando a través de la fe de su pueblo, un llamado a la acción. La confesión mutua de pecados y la oración unos por otros es vital. La oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago. Y como ejemplo, nos da a Elías, un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, que oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Después oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¡Qué testimonio del poder de la oración! Es una puerta abierta al cielo, una invitación a caminar en el poder divino. ¿Y cuál es la urgencia de este mensaje para nosotros hoy? En pleno siglo XXI, vivimos en una era de superficialidad, donde la imagen importa más que la sustancia, donde las redes sociales nos invitan a presentar una fachada perfecta, mientras que por dentro quizás estamos vacíos. La fe, para muchos, se ha convertido en una etiqueta cultural, en una tradición familiar o en un mero amuleto para tiempos difíciles. Pero Santiago nos sacude de nuestra complacencia, nos grita desde la eternidad que una fe así es una fe muerta, una fe que no sirve. Es una urgencia espiritual para despertar, para examinar nuestras propias vidas con honestidad brutal. ¿Son nuestras obras un eco de nuestra fe, o estamos viviendo una doble vida?
Estamos dispuestos a dejar que la luz de Dios ilumine las esquinas oscuras de nuestro corazón, esas áreas donde la fe se ha quedado estancada, donde las obras de amor y justicia han brillado por su ausencia. Este es un llamado a la coherencia, a la autenticidad, a la integridad, un camino estrecho que nos lleva a la verdadera vida. Si hoy sentiste un llamado profundo a examinar tu fe, a dejar de vivir con una creencia que no produce frutos, te invito a escribir en los comentarios: yo quiero conocer más de la palabra y vivirla. Porque es en el acto de confesión pública y en la decisión personal donde comienza la verdadera transformación. Este no es solo un video, es un momento pivotal, una oportunidad para encender el fuego del avivamiento en tu propia alma, para que tu fe no sea una semilla estéril, sino un árbol majestuoso. La historia oculta de Santiago no es solo una anécdota bíblica, es un espejo que nos confronta, una antorcha que ilumina el camino, una voz profética que nos llama a la acción. Nos invita a una fe que no teme las pruebas, que domina la lengua, que practica la justicia, que se humilla ante Dios y que ora con poder. Una fe que no es solo decir: Señor, 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 hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Una fe que vive, que respira, que actúa, que transforma. Así que, amados hermanos y hermanas, la visión que este libro nos ofrece es clara. Una fe genuina es una fe activa. No podemos seguir viviendo con una fe de palabra y no de obra, con una fe que es solo teoría y no práctica. Ha llegado el momento de que nuestra fe sea visible, tangible, un testimonio viviente del amor y el poder de Dios en un mundo que desesperadamente necesita ver la luz. Es tiempo de abrir las puertas de nuestro corazón a la verdadera transformación. Recuerda las metáforas que hemos compartido: la semilla que debe florecer, el fuego que purifica, la luz que disipa la oscuridad, el pastor que cuida a sus ovejas, la cruz como refugio, las puertas abiertas a la bendición, el camino estrecho de la disciplina. Todas ellas convergen en este mensaje central: una vida de fe es una vida de acción. Es un llamado a ser no solo oidores, sino hacedores de la palabra, a que nuestra fe se manifieste en cada decisión, en cada relación, en cada palabra que sale de nuestra boca. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has sentido esa urgencia de revisar tu caminar espiritual, te animo a que tomes un momento para reflexionar. ¿Qué parte de este mensaje te ha confrontado más profundamente? ¿Hay alguna área de tu vida donde tu fe ha sido más una declaración que una demostración? Déjalo abajo en los comentarios. Comparte tu corazón con esta comunidad que busca a Dios cada día, que anhela vivir una fe auténtica y poderosa. Y si anhelas profundizar aún más en estas verdades transformadoras, si deseas que este fuego divino siga ardiendo en tu corazón, no olvides suscribirte a este canal. Únete a esta comunidad de buscadores de la verdad, de peregrinos en el camino de la fe. Dale me gusta a este video si te ha inspirado y compártelo con aquellos que sabes que necesitan escuchar este mensaje crucial. Es tiempo de que la historia oculta de Santiago sea una historia viva en cada uno de nosotros, cambiando nuestra visión y transformando nuestras vidas. Hay un llamado más, uno que te espera. En el link de mi perfil o en el comentario fijado encontrarás recursos adicionales, enseñanzas bíblicas que te guiarán paso a paso hacia una fe más profunda, hacia una conexión más íntima con el Señor. No dejes pasar esta oportunidad de crecimiento espiritual. Que la palabra de Dios sea la lámpara a tus pies y la luz en tu camino. Que tu fe sea una fe viva, una que glorifique a Dios con cada respiro y cada acción. Que el Espíritu Santo te guíe en este camino de autodescubrimiento y transformación. Que el libro de Santiago no sea más un misterio, sino una fuente de revelación y empoderamiento para tu vida. Que tu visión cambie para siempre y que tu fe sea un testimonio inquebrantable de la gracia y el poder de nuestro Señor. Ánimo, hermanos y hermanas, el tiempo es ahora y la llamada es urgente. Vivan la palabra, vivan la fe, vivan para Cristo.